Paz de Cristo, mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a continuar con nuestra serie Jesucristo, Rey y Señor. Para eso el tema que nos convoca el día de hoy se llama El Señor es el Espíritu. Nuestra base bíblica se encuentra en 2 de Corintios capítulo 3, verso 16 al 17. Vamos a leerlo y después de eso vamos a hacer una pequeña oración. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, hermanos, de esta forma vamos a orar y después continuaremos con el tema que el expositor aquí nos marca. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Dios mío, por este día que nos has dado, Señor, por tu bendición, por tu cobertura, por todo lo que nos has dado, Señor, por el trabajo, Señor, por, Padre mío, cosas buenas, cosas malas, Señor, gracias. Porque cuando todo va bien, Señor, a veces nos ponemos tristes. Cuando todo va mal, Señor, nos ponemos tristes. Pero, Señor, también, Padre mío, es momento de ponernos alegres y decir: Señor, en todo momento alabaré al Señor. Así llueve, truene, así esté relampagueando, Señor. Así sean días nublados o días con sol, Señor, mi corazón está dispuesto para adorarte, Señor. Gracias, Dios mío, porque, Señor, has tocado, Señor, a mi hija, Señor, la has bendecido con la sanidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te agradezco por la salud de ella. Te agradezco por la salud, Señor, de nuestra familia, Señor. Te agradezco, Señor, por todas las cosas, Señor, que has puesto en nuestras manos, Dios. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor Jesucristo, por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, de esta forma vamos a empezar con el tema. Como les decía, el título es El Señor es el Espíritu. Dice el expositor aquí de una forma, voy a leerlo. Dice: en este estudio pone de manifiesto otra cualidad definitiva de Jesucristo. El Señor, el Rey y Señor, es el Espíritu. La palabra Espíritu en el lenguaje hebreo y griego significa viento o aliento. Por lo tanto, Dios es Espíritu y Señor de aliento que da vida a todo ser humano. Así lo declara Job: el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Ciertamente, hermanos, también recordemos, ¿verdad?, que en el principio, ¿verdad?, cuando Dios formó al hombre, dice que, ¿verdad?, lo formó, le dio forma, pero no había vida en él. Entonces lo que hizo fue que sopló aliento de vida sobre el hombre y fue el hombre, ¿verdad?, dio vida a través de su aliento, del soplo de vida que Dios puso ahí. Los primeros cristianos tuvieron una experiencia extraordinaria cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. El libro de los Hechos relata: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y sentándose sobre cada uno de ellos, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 3, hermanos. De esa forma, hermanos, ellos recibieron la promesa. Recordemos que el Señor vino en carne, Dios vino en carne, ¿verdad? Dice la palabra que a los suyos vino, no lo recibieron, ¿verdad? Pero que había dejado la promesa, ¿verdad? Había tristeza en los discípulos, había tristeza, ¿verdad?, en aquel pequeño grupo que el Señor había juntado. Y de qué forma, hermanos, ellos le preguntaban: Señor, ¿y ahora qué va a hacer? Y ciertamente, dice, les dejó instrucciones, ¿verdad?, de cómo ellos recibirían su presencia, ¿verdad? Ya no física, ya no visual, ¿verdad?, pero una presencia que llena el alma, el corazón del hombre. Los vacíos son llenados cuando el Señor empieza a obrar ahí. Así que, hermanos, la presencia del Señor está obrando en cada corazón. Incluso está llamando a las personas a arrepentimiento. Porque nosotros podemos predicar la palabra del Señor, hablar la palabra del Señor, pero el único que te convence de pecado es el Espíritu Santo. El Señor ahora habita no en un templo, en un lugar, no. Ahora quiere habitar en un corazón, dice la palabra. Y de esta forma dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y no son muchos dioses, no. Simplemente es uno que está obrando y está ahora en cada corazón. Hay un altar en cada cuerpo. Dice la palabra del Señor que tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y que Él mora ahí.
Es por eso, hermanos, que, ¿verdad?, en base a nuestra doctrina, nosotros, ¿verdad?, cuidamos cada aspecto, ¿verdad?, de nuestra vida. Inclusive, ¿verdad?, cómo cuidamos este cuerpo, cómo lo vestimos, ¿verdad? Es algo, ¿verdad?, importante para el Señor. Dice, esta experiencia vivida en el pasado está vigente en el presente, es hablando de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Recordemos en Hechos 2, dice, nuestro Señor Jesucristo se hace evidente en aquellos que lo hace visible y palpable, derramando su Espíritu. La Escritura dice, derramaré mi Espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Eso está en Isaías capítulo 44. Está hablando de la profecía que iba a derramar, ¿verdad?, el Señor de su Espíritu. Aquí en Isaías 44, vamos a leerlo rápidamente. Isaías 44, verso 3. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi Espíritu, dice, derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que han aceptado al Señor en su corazón son visitados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te convence adentro de ti acerca de algo, acerca de hacer cambios y ajustes. Es la promesa, dice en Isaías 44, verso 3. Dice, Jesucristo es el Señor, que es Espíritu, se manifiesta a las personas para transformar su vida para siempre. ¿Cómo lo hace? Aquí el expositor está manejando dos puntos, dos formas. Dice, siendo visible, ¿verdad? Dice, debe entenderse que nuestro Señor Dios es Espíritu, porque esa es su esencia. El apóstol Juan declara, nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, dice, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido bendición. En Juan capítulo 1, verso 8, vemos en el Evangelio de Juan, vemos lo que les estoy diciendo, hermanos. En el libro de Juan capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. De cierta forma, hermanos, recordemos, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad? Él podía mirarlo hacer muchos milagros, muchas cosas, pero cuando Él perdonó pecados, eso no les cupo en el corazón a muchos, ¿verdad?, de los fariseos y los discípulos. ¿Por qué? Porque solo Dios, ellos entendían que de acuerdo a la Escritura, el único que podía perdonar pecados era Dios mismo. Entonces, cuando el Señor hace eso y levanta al paralítico y le dice, vete, tus pecados te son perdonados, ellos no entendieron esa parte, ¿verdad? Pero más sin embargo, aquí Juan les está diciendo que el Hijo de Dios viene a ser Dios, es el mismo, dice la palabra. Acuérdate, dice la palabra, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El Señor no tiene cambio ni sombra de variación. Dice, el Espíritu de Dios se hizo visible en la persona de Jesús. Luego de haberse humanado, Jesús declaró, Dios es Espíritu, lo que lo adoran debe hacerlo de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. En Juan mismo capítulo 4, verso 24, a la letra dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Espíritu Santo pone dentro de la persona una necesidad de adorar a Dios. Adorar de muchas formas, hermano. Créanme lo que es un mundo completamente diferente de adoración. No es algo repetitivo, no es algo aprendido en muchos casos, no es algo que, ¿verdad? No lo sabemos de memoria y vamos a repetirlo una y otra vez. No, es algo que te sale del alma, del corazón para alabar a Dios. Acuérdate, dice la palabra del Señor que el cuerpo, la carne es débil, ¿verdad? Pero el espíritu siempre está dispuesto. El espíritu es el motor, el que enciende tu adoración delante del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor aquí. Así que es Dios mismo en su aliento de vida dándote la capacidad de adorarlo, dándote la capacidad
de agradecerle. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque me libraste de esta enfermedad. Gracias, Dios mío, porque no he enfermado. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho, por todas las cosas, ¿verdad? Y esto incluye, como te digo, muchas cosas que a veces no nos gustan, pero al momento, ¿verdad?, no las entendemos. Pero pasa el tiempo y te das cuenta de que aquella cosa complicada que pasó en tu vida obró para bien. Sea lo que sea, hermano, obró para bien. Acuérdate de eso. Dice, ¿cómo se hace visible? Dice, con evidencia en sus discípulos. Una de ellas es hablar en lenguas. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, ¿verdad? Según el Espíritu les decía que expresasen. Eso está en Hechos 2:4. Acuérdense, en el derramamiento del Espíritu Santo, la gente pensaba que ellos estaban borrachos. La gente pensaba, están tomados, ¿verdad? Están borrachos. Pedro se levanta y dice, no, ellos no están borrachos, ellos están llenos del Espíritu Santo. Estaban hablando en unas lenguas que ellos no conocían, ¿verdad? Y una clave de esto es que cuando las personas están hablando, el Espíritu es el que está hablando ahí. ¿Y qué es lo que sucede? El enemigo, Satanás, no entiende lo que está hablando esa persona, ese hermano, esa hermana. Es un arma poderosa en lo espiritual, hermano, el hablar en lenguas. Dice, esto indica, dice, aquí hablando, ¿verdad?, sobre el derramamiento del Espíritu Santo, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es otra cosa. ¿Cómo se hace manifiesto en las personas, verdad? A través del amor, a través del gozo, a través de la paciencia, de la gentileza, verdad, o benignidad, dice, bondad, fidelidad, humildad y control propio, verdad. De todos ellos dice la palabra, verdad, que el más grande de esos atributos que Dios pone en el corazón del hombre es el amor. ¿Por qué? Porque eso sobrepasa todas las cosas, lo perdona todo, todo lo soporta. En fin, hermanos, el amor es la esencia principal de Dios en el corazón y solamente la puede dar y da esa capacidad a las personas que lo reciben. Él los visita en su corazón y esa persona es llenada de su presencia. ¿Cómo es posible de que una persona, verdad, ahora ya no responda a las agresiones, ya no responda al vituperio, ya no responda a cosas que antes respondía con facilidad? Las personas de temperamento, verdad, brusco. ¿Cómo es posible que ahora las personas, verdad, no entiendan por qué una persona dejó de tomar? Una persona, si antes se la vivía borracho durmiendo en las calles, ya no sabe por qué el drogadicto dejó de hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dio esa paz que buscaba en esa droga, en ese alcohol. Esas son las cosas que pone el Señor. Pone paz, pone paciencia. Hay personas que no pueden dormir, hermanos, que no pueden dormir en su noche, están acostados y algo los incomoda y ahí andan y tienen que tomar pastillas, tienen que drogarse, tienen que, en fin, hermanos, tienen que adormecer este cuerpo, ¿verdad? Que por lógica no está lleno de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que tiene entonces? Debe de haber otras presencias que necesitan dejar ese cuerpo y que la presencia de Dios entre. A través de su Espíritu Santo, el Señor puede entrar en tu vida y hacerte cambios significativos para que puedas dejar todo lo que no has podido dejar y tener esos frutos. El primero, el amor. El segundo, gozo, paz, paciencia, gentileza, ¿verdad? Bondad, fidelidad, humildad y control propio. El control propio es definitivamente lo que nos caracteriza en muchos casos, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque ya no respondemos, te digo, de una forma como lo antes lo hacíamos. El control propio implica dominar este cuerpo. Decir, ¿sabes qué? Tú quieres para allá, yo voy para acá y tú vas a donde yo te mando. ¿Por qué? Porque eso es lo que pone el Señor, el control propio. Uno se domina, uno tiene que frenarse, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad? Muchas veces en asuntos, ¿verdad? Entre hombres decimos, ¿a poco sí muy hombre? Sí, muy hombre, me freno. Antes era así muy hombre para empinar una cerveza. Así muy hombre para pegarle un jalón al cigarro o a lo que fuera. O hacer otras cosas. No, hermanos, ahora somos hombres, somos mujeres del Señor, de las que, ¿verdad?, verdaderamente aman al Señor y que el Espíritu está en ellos para no hacer lo que antes hacíamos. Porque recuerda, no es tanto el hacer las cosas, sino porque eso afecta y contamina tu relación con Dios. Ojo con eso.
De esa forma, dice, una más son los dones espirituales o capacidades especiales, lo que pertenecen a la iglesia. Pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas dan el mismo espíritu. Estoy hablando de los ministerios, ¿verdad? Está en 1 de Corintios, capítulo 12, verso 4 en adelante. Seguimos tomando la Biblia, estas letritas, estas páginas muy delgaditas, hermanos, pero aquí seguimos. Capítulo 12, verso 4 de 1 de Corintios. Nos habla, el Señor dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, Dios es el mismo. Acuérdate de eso. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Dios pone palabra de sabiduría en tu vida. ¿Para qué? Para expresar cosas diferentes a las que antes expresabas. Dice, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritu, y a otros diversidades de géneros, lenguas, y otros interpretación de lenguas. Esto, hermanos, es un mundo completamente diferente en el cual Dios mismo hace ver y nos comparte parte de su gloria a través de eso, de lo que es el mundo espiritual. Aquí podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, antes no teníamos fe, o teníamos fe en cosas que ni siquiera debíamos de haber puesto la atención en ello, pero creíamos en eso. Ahora no, ahora creemos en el Dios Santo, el Dios único, el Dios todopoderoso, que se manifestó en Hijo y que se manifiesta a través del Espíritu Santo todavía hasta el día de hoy en nosotros. Acuérdate, un solo Dios, una fe, un bautismo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero acuérdate, Dios es el mismo. En la segunda forma es visitando para conversión. Dice, el propósito del Señor es visitar y convencer a las personas de que no creen en Él, de no creer en Él es pecado. Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. Dice, en cambio, si me voy, yo lo enviaré. Dice, cuando el Espíritu venga, hará lo de este mundo, se den cuenta de que no creer en mí es pecado. Ciertamente en Juan 16, 7 y 9 dice, ¿verdad? El Señor está hablando, ¿verdad? De que el no creer en Él, simple y sencillamente, o sea, una persona que es atea, que no toma en cuenta a Dios, que dice, ciertamente vamos a morir, ¿verdad? Y no creo en Dios, ¿verdad? Pues esa persona definitivamente está en pecado, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en Juan 16, vamos a leerlo rápidamente. En Juan capítulo 16, del 7 al 9. Dice, pero yo os digo la verdad, son palabras de Jesús. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Lo de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor, Él mismo hablando acerca de que Él regresaría a través de su Espíritu Santo y llenaría a su pueblo. Por eso era necesario que Él, ¿verdad?, muriera en carne. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio perfecto, y de esa forma Él puede regresar a través del Espíritu y llenar a cada persona. Ya no nada más de Israel. Dice la palabra, los míos vine y no me recibieron, dice. Mas ahora, dice, todos los que creen en mi nombre, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo, les di potestad de ser hechos hijos. Acuérdate, los que creen en el nombre del Señor son llamados hijos. Dice, la visitación del Señor es el Espíritu que nos guía a creerle y obedecerle. Dice, cuando una persona no es guiada por el Espíritu Santo, está distanciada de su señorío, ya que continúa en su naturaleza pecaminosa y lejos de ser llamado hijo de Dios. Aquí lo que les digo, hermanos. O sea,
Muchas personas, ¿verdad? Antes malentendíamos esto. No, pues todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo, la palabra dice otra cosa. Somos hechura del Señor. Somos hechura de Él. Pero si tú le has recibido en tu corazón y has dicho, Señor, yo me entrego mi vida, quiero hacer cambios, permite que el Espíritu Santo entre en mí y me indique lo que yo tengo que hacer. Precisamente esa es la función principal del Espíritu Santo, guiarte a toda verdad, a toda justicia. ¿Y cómo va a ser eso? Cuando tú aceptas al Señor y empiezas a vivir una vida de cambio a través de Él, con luchas, con pruebas, con resbalones, con caídas, pero tú sigues adelante. Y ese Señor es justo, cae 7 veces y 7 veces lo levanto. Se levanta. ¿Por qué? Porque el Señor lo sostiene. Esa es la diferencia, hermanos. Y dice la palabra del Señor que a los que le recibieron. La pregunta es, ¿has recibido al Señor en tu corazón? ¿Estás empezando a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere? Si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas. La palabra del Señor es fiel, es verdadera. Es por eso que nosotros predicamos, ¿verdad? Predicamos esta palabra del Señor, porque Él nos ha ayudado. Ciertamente, hermanos, eso es lo que el Señor nos está pidiendo, dice. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, los que son guiados a través. Pero ¿cómo es posible de que el Espíritu Santo entre en una persona? A través de su fruto. Dice la palabra, por su fruto lo conoceréis. ¿Qué clase de fruto estás dando a los demás? O más bien, ¿qué clase de espíritu Dios estás, qué clase de fruto Dios ha puesto en ti? ¿Qué dones? ¿Qué ministerios? ¿Qué cosas Dios puso ahí? Porque Dios ciertamente puso algo, pero es necesario primero aceptarlo para que todo eso sea manifiesto. En Romanos capítulo 8, verso 12, dice a la letra, es una paginita más para acá, del 12 al 14, dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, fíjese lo que dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu lo que hace es que hace morir todo lo que está corrompiendo tu cuerpo, o sea, la carne, sea droga, sea sexo ilícito, sea cualquier cosa, pornografía. Acuérdate, dice la palabra del Señor, que la ventana del alma son los ojos. Lo que uno mira, ¿verdad? Se llena dentro de algo. ¿Qué es lo que sigue más adelante? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate la diferencia. El verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te pregunto nuevamente, ¿has aceptado al Señor en tu corazón? ¿Has invitado al Espíritu Santo que entre dentro de ti y te llene con su presencia? Y empieces a luchar en tu vida diaria, a sacar todo aquello que ha ofendido a Dios durante mucho tiempo. Esa es la pregunta. Hermanos, este es el tema del día de hoy. El Señor es el Espíritu. Y de esta forma, hermanos, concluimos este tema y le damos gracias a Dios por una semana más. Que la paz de Cristo esté en tu vida, en mi vida. Y si no has aceptado a Cristo en tu corazón, acéptalo. Es el tiempo indicado. El día de mañana no te corresponde. El día de mañana no lo sabemos. No te corresponde a ti ni a mí. Solo a Dios le corresponde si te extiende o me extiende un día más de vida. Las cosas están cambiando. Va a haber un tiempo en que estas prédicas, óyelo bien, nos las van a quitar. Nos las van a quitar de YouTube, de Facebook. Nos van a sacar de todos estos lugares. Muchos tal vez ahorita se alegren de eso, si me escuchan hablar estas palabras. Pero les voy a decir, dice la palabra, que va a venir un hambre de esta palabra. Estás a tiempo para salvar tu vida y la de tu familia. La paz de Cristo esté contigo.
Una sola cosa más te pido. Si quieres un día acompañarnos, estamos aquí en San Luis, Arizona, por la Main, a escasos pasos de la Walmart por ahí. Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Así es su nombre. Visítanos. Contáctame, mi nombre es Juan. Ahí hay muchos hermanos que te pueden guiar hacia adentro. El tiempo se está acabando, mis hermanos. Dios los bendiga.